Hola, soy Prof. Javier H., maestro en educación, maestro en investigación educativa y profesor de escuela primaria. Si vienes del video anterior, el día de hoy estaremos revisando la segunda parte de los ejes articuladores. Y es que en el primer video, la verdad nos llevamos algo de tiempo en revisarlos porque son bastante extensos y te di una introducción de manera general, lo que son los ejes articuladores y igual aquí te voy a dar otra introducción abonando a lo que ya se vio y además vamos a revisar los otros 4 que nos hicieron falta. Y si te fijas, ya que hemos revisado 3, de repente hay docentes que me dicen, maestro, es que pues parece que es lo mismo. Los 3 que habíamos revisado parece que son lo mismo, o cuando revisamos ya los 7, me dicen, es que es lo mismo, maestro. Y sí, pareciera lo mismo. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque estamos hablando de fenómenos, de problemáticas, más que de fenómenos, de problemáticas que se viven en la sociedad, en la actualidad. Acuérdate que la definición de los ejes articuladores es que son problemáticas que vienen de la realidad que vivimos en México y que esto va a permitir relacionar estas problemáticas con los campos formativos y a su vez va a permitir relacionar todas las fases de la educación. Por ejemplo, en donde, bueno, creo que nada más es primaria, donde vemos diferentes fases, en las demás están separados, pero en primaria nos permitirá unir la fase 1, no la fase 1, la fase 3, 4 y 5, con diferentes temáticas, por supuesto, más bien, con diferentes contenidos, así como muy específicos, pero las mismas temáticas, pudiendo hacer proyectos más grandes o a lo mejor trabajar en escuelas multinivel o multigrado, estos proyectos con diferentes visiones para cada alumno. Además, ¿qué otra cuestión podemos sacar de los ejes integradores? Bueno, que son problemáticas de la vida cotidiana. Y las problemáticas pues son muy complejas. Ninguna problemática de la sociedad es así como de, tenemos esto, se va a hacer esto y se solucionó. Incluso en nuestra propia práctica. Sabemos que el niño que tiene un bajo desempeño en la escuela, no nada más es, le digo a su mamá y ya con que le diga a su mamá, automáticamente se convirtió en el niño de 10. No, hay que estarlo revisando, hay que estar checando diferentes cosas para hacer con él y buscar diferentes apoyos. Por lo tanto, estas problemáticas así de complejas son. Y sí, se parecen a lo mismo porque es la problemática social y entonces cada uno de los ejes articuladores es como si agarraras unos lentes y en uno lo ves desde la vida saludable. ¿Tiene implicaciones con los demás? Sí, sí, tiene implicaciones con identidad con equidad de género, con la interculturalidad, con la lectoescritura, etcétera, etcétera. Pero son los lentes que te estás poniendo ahorita para checar esas problemáticas. Luego agarras otros y te pones los de inclusión. ¿Son las mismas problemáticas sociales? Sí, probablemente sean muy parecidas, pero ahora estamos viendo con estos ojos la inclusión que se está viviendo o, en su defecto, la exclusión. Por eso terminan siendo muy similares y parecieran repetitivos. Sin embargo, lo que están haciendo en las descripciones estas que tienen es que nos están dando como un panorama teórico de estas problemáticas. ¿Para qué? Más que seguirlos como una receta de cocina, porque efectivamente no son recetas de cocina, es un texto que nos lleva a la reflexión. Y si los interpretamos como eso, como textos, como maneras de ver las problemáticas que nos lleven a la reflexión, entonces empezaremos a entender qué reflexiones quieren que tengamos con nuestros estudiantes. Y no porque nos digan, tienen que reflexionar de esto, esto y esto, sino que nos están dando como los panoramas para que nosotros entendamos mejor las problemáticas, nos vayamos a la profundidad y con nuestro propio conocimiento de la profundidad de esas problemáticas que se nos dicen, podamos llevarlo nosotros al salón de clase. Bueno, sin más, porque acuérdate que el otro se hizo larguísimo, porque esta explicación la fui haciendo
nos vamos a ir a la problemática, no, a el eje articular número 4. ¿Qué tendrá que ver? Bueno, antes de eso te voy a hacer el anuncio, ya sabes. Si te interesan todos estos temas del plan de estudio 2022, te voy a dejar aquí el círculo de estudio para docentes. Estoy viendo que ay, perdón, hoy ando ya estoy trabajando en la primaria, ya todo, y ando más ocupado. Estaba viendo que la cámara estaba media sucia y se veía feo. Así ya se ve mejor. Te dejo aquí la lista de videos para el plan de estudio 2022, que es un círculo de estudio. Igual te dejo aquí abajito mi página en donde puedes checar los videos ya en mayor orden, como a ti se te haga más fácil, como tú te sientas más cómodo. Y recuerda que también en mi página tengo cursos, eso sí, con un costo moderado para enseñarnos a hacer planeación y checar qué son los propósitos de estudio, las competencias, etcétera, etcétera. Posteriormente sacaré algunos otros más. La verdad me ha comido el tiempo, pero bueno, después de este anuncio, los ejes articuladores que ya habíamos revisado es el de inclusión, el de pensamiento crítico y el de interculturalidad crítica. Viene el de igualdad de género. Y si bien sabemos que existe una desigualdad de género y que en ocasiones nos hacen creer que pues como ya la mujer vota, como ya la mujer trabaja, pues ya no hay una desigualdad y que tenemos exactamente los mismos derechos. Y probablemente sí tengamos los mismos derechos, pero como nosotros hemos sabido, la inclusión y el apoyar a las personas de un grupo vulnerable no nada más es que tengas los mismos derechos, sino darle a cada persona lo que necesita para estar ahora sí en igualdad de condiciones. Por lo tanto, tener los mismos derechos no nos hace que seamos o que estemos en igualdad. ¿Por qué? Y entonces aquí vienen algunas cuestiones como cuestiones de la ciencia, cómo se ha priorizado el papel de los hombres en las ciencias exactas y en las profesiones o las ciencias que tienen que ver con lo social, con el cuidado, se prioriza el papel de las mujeres. Cómo la mujer se ha visto también um, segregada a no participar en los trabajos de dirección, de ser jefa, gerente, etcétera, y se prioriza a los hombres por el pensamiento de que son más calculadores, son más racionales, etcétera, etcétera. Sin embargo, esto tiene un profundo trasfondo machista y de desigualdad de género. Además, también nos hace reflexiones sobre las condiciones en las que viven las mujeres y sobre todo también nos habla de las condiciones en las que viven las madres de familia. No es lo mismo un alumno o una alumna que vive con una madre de familia soltera que tiene que trabajar, cuidar a sus hijos, hacer de comer y malabarear todo para poder darles la mejor atención a sus estudiantes, a, por ejemplo, una familia extendida donde vive madre soltera, pero a lo mejor vive con abuelos, o sea, los abuelos de los niños, con un tío, con una tía, y entre todos se apoyan a las tareas del hogar, entre todos se apoyan a la economía de la casa y entre todos apoyan al niño. O ya no se diga también en una familia donde son mamá, papá, hijos a lo mejor mayores o menores y que se permiten otro tipo de dinámicas. Por lo tanto, los niños que están viviendo con una madre soltera, que no vive con nadie más, tienen una mayor brecha para alcanzar los aprendizajes. Y no porque esté mal o algo así, sino porque simplemente la sociedad y el sistema en el que vivimos hace más difícil la vida a esas madres. Y ahí también se ve la desigualdad de género. Y entonces empieza a cuestionarnos y empieza a ponernos como sobre la mesa todas estas cuestiones que de repente las invisibilizamos por el día a día o
no las vemos desde la escuela o desde las acciones de los niños, desde los aprendizajes de los niños, perdón, incluso perpetuando algunas veces nosotros mismos, y no porque sea nuestra culpa y que estemos totalmente mal, sino porque la cultura entendida como toda la sociedad, nos ya está tan metido el machismo que nos cuesta sacárnoslo. Y por más radical que seas, y por más feminista, y por más, de repente tenemos ideas machistas. Y eso es algo que se nos ha metido desde que nacimos. Entonces, aquí se trata, quizá no vamos a solucionar de un día ¿cómo se dice? Del día a la noche, de la noche a la mañana. De la noche a la mañana no vamos a solucionar las problemáticas, pero el hecho de que empecemos a reflexionarlas en la escuela y que empecemos a pensar que eso no es lo mejor y que no nos está favoreciendo a todos como sociedad, porque ahí a quien sí favorece bastante el machismo, que es a la mayoría de los hombres, pero no todos, sino los hombres con alto valor adquisitivo, o sea, con mucho dinero, los hombres blancos con un cuerpo normativo, etcétera, etcétera. Y entonces también son cuestiones que hay que percibir, incluidas también la discriminación por eh, tu orientación sexual o identidad de género, porque pues no nada más a las mujeres se les discrimina, sino también a las personas que pertenecemos a la comunidad LGBTIQAP+, se nos discrimina. Y no quiere decir que les vamos a enseñar a los niños qué es la comunidad LGBT o qué son las personas queer, transgénero, no binarias, etcétera, etcétera. Probablemente ellos lo conozcan o no, sino que vamos a enseñar a respetarnos a todos, porque todos valemos lo mismo y deberemos de tener los mismos derechos y las condiciones necesarias para poder acceder a los niveles de educación. Después de esto, viene el siguiente tema, que es el eje articular de vida saludable. Y vida saludable se me hace como muy interesante porque vienen algunas cuestiones, como el principio habla sobre la manera en la que vemos la vida saludable en la actualidad, pero que hace unos años la vida saludable era diferente. Y pone el ejemplo de cómo se consideraba el fumar como algo sano, que nos ayudaría a relajarnos y que nos ayudaría a estar bien, y que en la actualidad sabemos que fumar puede causar cáncer y un sinfín de enfermedades. Ya agregándole un poquito más, hace unos años, que es un ejemplo más actual, salió algo que son los vapers, que son los cigarros electrónicos, y que cuando salieron dijeron, esto, hay algunos estudios científicos y dice que no hace daño, es lo mejor, dejen su cigarro por esto, y ha avanzado la ciencia y de repente ya nos dicen, ¿saben qué? Es lo mismo, y causa el mismo daño, e incluso hasta peor, porque puede pasar esto y esto. Y entonces entender también la salud como algo que se va actualizando y que va cambiando con el tiempo. Y no porque antes era bueno y ahora es malo, o al revés, sino porque la ciencia precisamente tiene esa cualidad de que ninguna verdad es absoluta y todo siempre se puede dudar e ir cambiando de acuerdo a cómo va avanzando la ciencia y, por supuesto, la tecnología. Y ya pensando en esto, también nos hace reflexionar sobre las maneras en las que nos relacionamos con la salud, porque existen, además de la medicina alópata, es decir, la medicina normal, existe en nuestros pueblos originarios y en la cultura mexicana en general, la medicina de la herbolaria, la medicina alternativa que tendría que ser con herbolaria, que tendría que ser, que es con acupuntura, etcétera, etcétera, etcétera. Y no nos dice que esté bien o mal, sino que es algo que existe y no podemos negar su existencia. Y nada más decir, eso está mal y no hay que creer o no hay que... No, no, no. Y tampoco nos dice, no, pues está súper bien y hay que vanagloriarla y dejar la medicina alópata por un lado, porque ninguna es excluyente, pero sí reconocer que existen las dos vertientes, y son diferentes maneras de afrontar diferentes problemáticas. Y ojo,
la salud, o la vida saludable no solo tiene que ver con la salud física, también tendría que ver con la salud emocional e intelectual. Y entonces pudiéramos entonces entender que diferentes estilos de medicina, ya sea alópata y la tradicional o la alternativa, pudiera ayudar en diferentes aspectos. Y se queda así, o sea, no es como que te dice cuál es la mejor, porque ese no es el caso. El caso es reconocer que hay amplitud. ¿Qué más nos dice? Pues también reconocer que la vida saludable, si bien es un derecho y es algo que tenemos que tener todos, vida saludable, las condiciones económicas, geográficas, sociales, afectan en nuestro desempeño o el ejercicio de este derecho. No es lo mismo una familia en una escuela pública en la ciudad de Monterrey, por ejemplo, una familia de un nivel socioeconómico medio, no vamos a ponerlo alto, que tienen acceso a una alimentación variada, a comer carne, incluso de vez en cuando van al médico y que los niños tienen todas sus vacunas y cuando se enferman, pues inmediatamente pueden ir hasta un especialista. A personas que, por ejemplo, viven en comunidades rurales en donde la alimentación es un poco más escasa y no escasa en cantidad, sino que, por ejemplo, mientras en la ciudad pueden comer de todas las frutas, de todas las carnes y lo que se les antoje, en el campo pueden comer probablemente nada más 2 o 3 veces a la semana carne y los demás días frijoles, productos lácteos, etcétera, etcétera. Y no estamos diciendo que una sea mejor que otra, son diferentes condiciones y diferentes maneras de ver, porque tanto en la vida, en la urbana, existe un montón de comida chatarra que nos puede llevar a una vida poco saludable, como en el campo el hecho de alimentarnos de un solo producto, porque ahí estábamos hablando de variedad, pero ¿qué tal si al niño no le gusta eso y nada más le gusta comer huevo y todos los días come huevo? Entonces provoca también un desequilibrio y no a la vida saludable. También nos habla de que estas condiciones geográficas o económicas de repente nos afectan por la manera en la que vivimos. Por ejemplo, aquí en la ciudad se puede haber una afección porque, por ejemplo, yo me voy en carro a todos lados y no camino. Y al contrario, en el campo o en medios, sí, en medios más rurales, la gente camina para todos lados provocando una mejor salud. Pero luego en el campo, aquí yo cocino con estufa de gas y en el campo se cocina con estufa de leña, provocando una mala salud por la inhalación de los humos. Y entonces no se trata de decir esto está bien o está mal, sino de reconocer lo que estamos viviendo y a partir de lo que estamos viviendo y las dificultades que viven los estudiantes, poder llevarlo al salón de clases para poder trabajarlo con los campos formativos. Si te fijas todo lo que he dicho, pudiéramos, por ejemplo, relacionar la salud física con ciencias naturales, bueno, con lo que era ciencias naturales, que ahora es pensamiento científico y todo esto, y también pudiéramos relacionar el tipo de alimentación que tienen los estudiantes con algo que tenga que ver con lo que era antes geografía, que ahora ya se va a ver en el campo formativo de ética, naturaleza y sociedad, me parece. Y entonces, cómo un mismo eje puede servirnos para diferentes campos formativos e incluso una misma temática nos puede ayudar a ver de diferentes maneras esas cuestiones. Muy bien. Por supuesto que habla muchísimo más, también habla de la desigualdad de género en este campo y vas a decir, pero bueno, vida saludable y igualdad de género, ¿qué tienen que ver? Bueno, nos habla de cómo la alimentación se ha relegado nada más a las mujeres en la gran mayoría y los hombres quedan fuera de esta. Y eso es un aspecto de igualdad de género que afecta tanto a hombres como a mujeres. Una, a mujeres porque son las que tienen que estar sirviendo siempre y a los hombres porque los imposibilita de la preparación de sus alimentos y prácticamente nos hace inútiles, ¿verdad? Bueno, los hace porque yo sí sé cocinar.
Entonces, son cuestiones que tendremos que estar reflexionando en en el salón de clases. Eje articulador número 6, que es la apropiación de la cultura a través de la lectura y la escritura. Creo que este es uno de los más sencillos de entender, porque todos sabemos que la lectura y la escritura es súper importante, pero, y aquí hay un pero muy grande, la lectura y la escritura entendida como la manera en la que nos relacionamos nosotros con el mundo con nosotros y los diferentes grupos sociales en la sociedad. ¿Por qué? Porque entonces la manera en la que hablamos y la manera en la que nos expresamos tiene que ver con nuestra cosmovisión, con la manera que vemos la sociedad y con los aprendizajes que tenemos. No es lo mismo la manera en la que se expresa y el vocabulario de una persona que vive por ejemplo, en una zona costera a una persona que vive en una zona rural. ¿Por qué no es lo mismo si los dos hablamos, por ejemplo, hablando ahorita nada más de español? ¿Por qué? Porque el que vive en zona costera tendrá términos para referirse al mar, a diferentes cosas, no sé. Yo realmente nunca he vivido en zona costera y que va a desconocer totalmente la persona que vive en el ámbito rural. Por ejemplo, la marea está en, no sé, verde, roja, y ellos saben perfectamente a lo que se refiere. No, conocimientos ya muy culturales de esas zonas. Y por el contrario, la persona que vive en una zona rural también tendrá conocimientos muy específicos de su vida. Y entonces te podrá describir hasta los árboles, que a lo mejor vamos ahora a la ciudad. Las personas que vivimos en ciudad no conocemos ni una ni de otra, y los niños mucho menos. Y entonces ahí empieza a reconocerse el lenguaje y la escritura como un aspecto para relacionarnos entre nosotros en cuanto al castellano. Pero también se nos dice que existen, y déjame lo leo porque no me quiero equivocar, 68 agrupaciones lingüísticas integradas en 364 variantes. Es decir, además del español, hablan en México todas estas agrupaciones, 68 con 364 variantes. Es decir, tenemos un montón de lenguas y lenguajes originarios. Por lo tanto, también sería muy interesante rescatarlos, y no rescatarlos como que nosotros vamos a ser los salvadores, sino como integrarlos en la educación. ¿Para qué? Para que nos enriquezcan a nosotros como hablantes del español. ¿Por qué? Porque sabemos que muchas de nuestras palabras vienen de esas raíces y sería interesante conocer las cosmovisiones y las maneras en las que se relacionan las personas de diferentes hablas, y además habla de un enriquecimiento de el uso de estos lenguajes o lenguas en la vida cotidiana y privada, porque quizá no lo sepas o sí lo sepas, la mayoría de los hablantes de estas lenguas, cuando empiezan la educación básica o algún tipo de educación ya formal, por la manera en la que nos relacionamos en la sociedad, terminan evitando hablar este lenguaje. ¿Por qué? Porque son marginados por nosotros o nosotros mismos nos marginamos. Entonces, termina siendo algo como que la misma sociedad mexicana empieza a expulsar sus propias lenguas originarias. Y bueno, igual que los demás, son solo temas para empezar a reflexionar y a vislumbrar de qué manera podemos integrar estas problemáticas sociales a nuestro salón de clases y los campos formativos. Y finalmente, arte y experiencia estética. A ver, pero esto ¿por qué? Si el arte ni siquiera es ciencia y el arte ni siquiera es esto y bla, bla, bla. Bueno, porque el arte es una manera de comunicarnos y es una manera también de conocer la cultura de nosotros mismos y la cultura de los demás. En la actualidad tenemos diferentes expresiones artísticas. Por supuesto, tenemos las clásicas, las que los niños utilizan a diario. El dibujo, la pintura, las canciones,
el cine, etcétera, etcétera. Pero también tenemos la escultura, que de repente los niños hacen estas maquetas que pudiéramos pensar que solo es un trabajo más de la escuela, pero en efecto están haciendo arte, están esculpiendo, están organizando de una manera estética para compartir un mensaje. ¿Cuál es? Por ejemplo, pudiera ser una maqueta del ecosistema. Entonces nos están compartiendo cómo se ve un ecosistema saludable. Después, ¿qué más? ¿O por qué otros lados podemos ver el arte? Bueno, en la actualidad, además del cine, de todo lo que vemos en redes sociales, existe muchísima arte. Desde formatos en dibujo, en video, videos cortos, y pudieras decir, pero TikTok no es arte. Bueno, habrá cuáles no son arte, pero habrá cuáles sí son una auténtica arte. ¿Por qué? Porque el hecho de seleccionar los fragmentos visuales, el audio, que encaje todo, que se vea bonito, que llame la atención, es todo un arte. Dímelo a mí, que Beto, ¿cómo he cambiado mi estudio? ¿Cómo he cambiado todo? Incluso YouTube. ¿Cómo he cambiado todo para que se vea bonito? Y de repente te pueda compartir como un mensaje más claro, que se escuche mejor el audio, que visualmente se vea más interesante para que no se vea aburrido mi contenido. Y entonces empieza a ser un arte también la manera en la que nos comunicamos, porque el arte comunica y el arte nos sirve para conocer y reconocer diferentes cuestiones sociales, sobre todo en cuestiones de inconformidad, de no estar de acuerdo, esos murales que nos representan eh, problemáticas sociales y que siguen estando hasta en la actualidad. Murales que de los muralistas como de José Clemente Orozco y todos esos, pero ahora se ha transformado y por lo menos yo no veo murales, pero sí veo arte urbana en cuestión de graffiti, por supuesto. Graffiti con un fin artístico, no nada más rayar, pero sí estamos viendo diferentes maneras de arte, diferentes maneras de expresarse, diferentes maneras de comunicarse y es importante reconocerlas para que la escuela se apropie de ellas, pero que también nosotros enseñemos a darle lectura y compartir estos mensajes a través de estas otras maneras de el arte. Igual que en las anteriores, te vuelvo a repetir, es con fines de reflexionar y de ver de qué manera podemos ir integrando los campos formativos, la realidad que existe fuera de la escuela y todas estas cuestiones. Espero te sirva, espero sea de gran utilidad para hacer tu programa analítico, porque ya nos dieron el programa sintético, pero el programa analítico es cuando vamos a hacer estas interacciones y estos ejes articuladores te van a servir para hacerlo. Recuerda, cuando trabajamos en comunidad, todos aprendemos. Te dejo más videos sobre estas temáticas y todo lo de capacitación de estos días, pero si te interesan otros temas, ya sabes dónde buscar. Si no, déjamelo en los comentarios cualquier duda y te ayudo con esa información. Espero que haya sido de bastante utilidad y nos vemos pronto. Hasta luego.